Es un gusto para mí estar reunidos todos en este día y en esta jornada, en este encuentro, para mirar algunos temas. El tema que nos preocupa hoy es el discernimiento espiritual según San Juan Eudes. Podría parecer este un tema un poco extraño en cuanto que el gran maestro del discernimiento, por lo menos lo conocemos así, en la iglesia y en la espiritualidad ha sido San Ignacio de Loyola. Pero buscando en los diversos escritos de San Juan Eudes, encontramos cosas muy interesantes, lo que podríamos llamar en cierto sentido como el proceso de el discernimiento, según San Juan Eudes. Yo parto desde un punto de vista que para mí es básico y lo es, de hecho, en la espiritualidad de San Juan Eudes, de la Trinidad. Podríamos decir que el hecho de estar bautizados ya nos ha unido con la Trinidad, según la teología y según San Juan Eudes también. Entonces, el discernimiento va a comenzar precisamente teniendo en cuenta de que somos hijos del Padre Celestial, es decir, tenemos una relación de filiación adoptiva, pero tenemos entonces como consecuencia, casi diríamos como el deber, como la necesidad de discernir como hijos del Padre Celestial. Ya con esto podríamos decir, basta para encontrar estos criterios de discernimiento espiritual según San Juan Eudes. Somos hijos de Dios. La filiación es como un primer criterio para tener en cuenta, porque podríamos sencillamente hacer un discernimiento, diríamos, espontáneo, sin más ni más, pero cuando entra la parte espiritual y la parte teológica, las cosas van tomando otro rumbo. Y la pregunta es, lo que yo pienso o mi proyecto o mi deseo de alcanzar esta meta es de acuerdo con la afiliación que tengo con relación al Padre Celestial. Para Juan Eudes, detrás de esto hay otro elemento que es muy importante, porque esa relación con el Padre Celestial es para darle gloria a Dios. Y aquí el asunto podría cambiar de tono y podríamos decir, bueno, con esto que yo pienso hacer o que yo deseo o que yo estoy en búsqueda, le voy a dar gloria al Padre Celestial. Y a San Juan Eudes, al tomar esta decisión, estoy seguro que nos sonríe. Otro elemento también que es importante aquí tener en cuenta es la relación con el Hijo, porque, lo sabemos todos, para la espiritualidad eudesiana, el bautizado es otro Jesús sobre la tierra. Lo dice también de el ordenado como sacerdote, pero el bautizado es otro Jesús sobre la tierra. De igual manera, incluso Juan Eudes va a decir algo más, que en esa relación con Jesús somos un evangelio viviente. Y vuelve otra vez el tema. Lo que yo voy a decidir y el camino que voy a tomar me está llevando a facilitar o a desempeñarme como otro Jesús sobre la tierra. Cuando se trata de decisiones grandes, a veces pasa en la vida qué voy a hacer. La gente dice, seré sacerdote, no seré sacerdote, religioso, religiosa, laico comprometido, misionero, bueno, tantas cosas que hay. Vale la pena preguntarnos porque siempre hay dudas, ¿no? Si esto que voy a hacer es como para llegar a ser con mi decisión otro Jesús sobre la tierra, un evangelio viviente. Miren qué interesante todo lo que San Juan Eudes nos está proponiendo. Y de la misma manera podríamos decir la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo conduce a la verdad, dice San Juan. El Espíritu Santo nos va a señalar el camino. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo encontramos muy claro en las páginas de San Juan Eudes, cuando nos dice que el secreto de los secretos, la práctica de la práctica y la devoción de las devociones es entregarse al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo. Ya tenemos entonces como una base firme, una base sólida para poder decir, empezamos con pie firme este proceso
de discernimiento espiritual, lo que vamos a hacer, grande o pequeño. Para Juan Eudes no hay como esta distinción en el sentido de nuestras actitudes, de nuestras intenciones, como diría San Juan Eudes, porque aún con las cosas más mínimas, con las cosas diarias, podemos darle gloria a Dios y podemos mostrarnos como otro Jesús sobre la tierra. Yo digo, bastaría esto que encontramos en San Juan Eudes para decir, verdaderamente hay un camino firme y seguro de discernimiento. Claro que la libertad siempre la conservamos cada uno de nosotros. Y obviamente que la relación con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo y el Espíritu, supone una actitud de oración, que podríamos decir, bueno, eso es también a la base de cualquier proceso de discernimiento espiritual, y que sin oración las cosas quedarían incompletas. San Juan Eudes también es muy claro, más importante que la tierra que pisas, más importante que el aire que respiras, más importante que el corazón que late en el pecho, más importante que el alimento, es la oración para el cristiano. Bases concretas y grandes en un proceso de discernimiento. Yo pienso que esto lo podríamos ampliar mucho, mucho más, pero queda como la inquietud para colocarnos personalmente o como orientadores espirituales en un proceso serio de discernimiento. Hasta aquí las cosas, podríamos decir, van como muy bien. Pero siempre hay obstáculos y la libertad nuestra va a moverse entre las cosas que tenemos claras y los obstáculos que se pueden presentar. Hay obstáculos que, ante todo, San Juan Eudes califica de pecados o el pecado. El pecado original, ya Juan Eudes es claro al decirnos cómo desde que nacemos y por el hecho de ser seres humanos, se dan en nosotros ciertas tendencias, ciertas inclinaciones que son de tipo egoísta, de tipo, dijéramos, de pasar bien y concebir la felicidad como algo meramente material y placentero, y esto está allí. 3 elementos, repite San Juan Eudes con mucha frecuencia en sus escritos: las intenciones, los sentimientos y las disposiciones. Y aquí tendríamos que valernos de esa tripleta que pone San Juan Eudes, de esa trilogía, para mirar sobre todo cuáles son nuestras intenciones. Cuando yo quiero, vamos a decir un ejemplo cualquiera, un joven que dice yo quiero hacerme sacerdote, una de las preguntas es ¿y cuáles son mis intenciones cuando digo quiero hacerme sacerdote? Esto lo podemos pensar para los jóvenes que vienen y las vocaciones del futuro en la congregación y en cualquier parte. ¿Cuáles son mis intenciones? Porque allí podemos descubrir aquello que San Juan Eudes y la teología obviamente llaman el pecado original, es decir, aquellas limitaciones de la carne, de el mundo, que dice San Juan Eudes también, y algo que hay, dijéramos, en toda nuestra vida. De otra parte, hay que tener en cuenta los pecados personales, y estos cada uno los conoce. Yo voy a hacer el discernimiento frente a la vocación, podríamos decir, frente a una profesión que yo quiero o deseo tener, o incluso para la vida laical, frente a la pareja para formar un hogar, para el matrimonio. Y conozco mis pecados personales. Es necesario conocerlas porque son lo que llamaríamos las debilidades desde las cuales yo voy a tomar una decisión y las que debo tener en cuenta, porque sé que si entro por aquí, pero mis tendencias son estas y mis pecados son estos, entonces voy a tener mucho cuidado y voy a tener que trabajar en esa línea que estamos viendo de los pecados, no solamente del pecado original, sino los pecados personales.
En algún momento oía yo un conferencista y me llamó la atención, tomaba una hoja de papel así bonita, dijéramos nueva, y la doblaba. Después la volvía a poner en su situación original y al más leve soplo se doblaba por esa línea. Es como una visión o una manera de presentar los pecados personales. Yo peco por esta línea, cualquiera de ellas, lo que sea, en cualquier área, peco por aquí y sé que después al más mínimo viento, llamémoslo así, puedo volver a caer en este mismo pecado. Así que vamos a tener en cuenta para igualmente trabajar estas, que podríamos llamar estas tendencias y estas inclinaciones. Vuelve otra vez como a resonar la propuesta de San Juan Eudes de las intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Puedo tener buenas intenciones? Sí. ¿Quiero alabar al Señor? Sí. Con esta decisión creo que voy a hacer mucho bien a la gente, pero he de tener en cuenta que mi pecado personal puede echar a perder este proceso de elección o este proceso, diríamos, de discernimiento que voy a tener. Todo esto no es como para asustarnos o para ponernos, dijéramos, en una situación de estrés frente al proceso de discernimiento, sino todo lo contrario, porque cuando conocemos los obstáculos que hay en el camino, cuando conocemos lo que puede suceder, estamos ya advertidos para tomar las precauciones necesarias. En español hay un proverbio que dice que guerra avisada no mata soldado, porque estamos prontos. Y el Señor lo dice también en el Evangelio, estén preparados, y esto es como otro punto que debemos tener en cuenta en esta breve reflexión que estamos haciendo sobre el discernimiento. Es casi como un examen de conciencia de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades y de nuestras debilidades. Un poco lo que hacen a veces en las empresas o en los colegios, las amenazas, las debilidades, las potencialidades, etc. Hay aquí un elemento también, otro elemento que diríamos que es necesario tener en cuenta y que se supone y que al cual ya hemos estado aludiendo con esta reflexión. Se trata de la libertad. Somos libres. Y aquí se nos viene a la mente toda la teología y todos aquellos principios que presenta San Agustín del libre albedrío, de lo que es la libertad, entendiendo que la libertad no es hacer lo que a mí se me venga en gana o lo que se me antoje, sino que la libertad es como la posibilidad de elegir el mayor bien posible. Hay varios bienes y entonces voy a elegir el mayor bien posible. Aquí podríamos ver también cuáles son nuestras intenciones. Si el bien que busco es solamente para mí, diríamos un bien egoísta, un bien egocéntrico, un bien que me satisface a mí solamente, o es realmente, como decíamos en el primer punto, para la gloria de Dios y para comportarme como si fuera otro Jesús sobre la tierra. Las libertades se dan y se dan a cada momento, ya que en cada momento podemos elegir una cosa u otra. Incluso puede suceder, y de hecho ha sucedido, pero no es el ideal, de que yo tome una decisión, un discernimiento por este camino o por este objetivo o por esta vía, esta meta que quiero alcanzar, y con el tiempo me dé cuenta que mis intereses han cambiado. El punto aquí en este tema de la libertad no es solo decir yo soy libre, yo puedo escoger lo que yo quiera. El punto es si lo que estoy haciendo, si esta libertad mía al elegir este camino o el otro o el que está allá, si la libertad mía realmente va por donde Dios quiere. Aquí encontramos otro tema que es muy importante en San Juan Eudes,
pero que lo tocaremos un poco más adelante. Realmente esto que acabo de decir es como la pregunta que se hacen muchas personas, a veces hasta el detalle. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero esto lo veremos un poco más adelante. Hay un don, podemos llamarlo así, don, del Espíritu Santo que en griego y también en español se dice parresía o se llama parresía. ¿Y qué es? Procede precisamente del Espíritu Santo, nuestra relación con el Espíritu Santo. La parresía indica una decisión que se toma con libertad e igualmente con osadía, un poco atrevidos, ¿no? La osadía y la libertad para hacer algo, que es lo que podemos ver especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, esa libertad con que iban y venían, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. En este punto de la libertad hay un elemento que no tenemos en cuenta casi nunca cuando hacemos decisiones, cuando estamos en un proceso de discernimiento, y es el tema de la cruz, uno de los fundamentos de la congregación, el amor a la cruz, el sufrimiento. Toda vida tiene un sufrimiento, y de la misma manera, todo discernimiento que me lleva a tomar una decisión o a buscar una meta o a caminar por un determinado camino me va a presentar sufrimientos. Es la historia de Jesús, es la historia de los apóstoles, es la historia de la iglesia. Y vale la pena mirar qué vamos a hacer. El sufrimiento es parte de la vida, porque la cruz es parte de la vida. Y no podemos vivir las dificultades o los sufrimientos o las crisis de discernimiento con una actitud negativa. Me refiero a una actitud de reclamo a Dios, o a una actitud de quejas, o a una actitud de terror al sufrimiento, de horror al sufrimiento. De hecho, para muchas personas y en la cultura actual, y se ve mucho tanto en jóvenes como en adultos que no quieren sufrir. En realidad no se trata de buscar el sufrimiento, sino de saber afrontar las dificultades que mi discernimiento me va a llevar o me va a presentar a lo largo de la realización del proceso de discernimiento, las dificultades, y entonces yo no quiero sufrir, pero no es por ahí. El sufrimiento es, dice San Juan Eudes, un tesoro. Alguna traducción en español dice es una moneda de oro, porque al unirlo a los sufrimientos de Jesús, al unirlo a la cruz de Jesús, diría Juan Eudes, continuar y completar en nosotros, con el texto de Pablo, lo que faltó a la pasión de Cristo, a la pasión de Cristo. Y hay que tener en cuenta este mismo tema para el discernimiento. De hecho, el Señor lo presenta en el Evangelio, ¿no? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Iba a decir, lo beberán. Pero eso es como diciendo, si ustedes deciden seguirme, es el discernimiento del seguimiento de Cristo, también vamos a encontrar ese cáliz y vamos a encontrar esa cruz. Y lo dice el Señor también muy claramente, el que quiera ser discípulo mío, primero que se niegue a sí mismo. Ahí está, el sufrimiento y las cosas que podríamos llamar negativas. Que se niegue a sí mismo y que tome la cruz. Cruz significa muerte. Es como si nos dijeran, ¿estás dispuesto a morirte? De hecho, digamos que sí. Juan Eudes tiene, recuerdan ustedes, los votos. Bueno, el voto de servidumbre, que lo hace en el oratorio, el voto de víctima u hostia y el voto de martirio. No es obligatorio, pero es como una situación ante la realidad de un camino que se escoge, de una vía que se sigue. Siguiendo un poco para adelante con estos puntos, diríamos, estas luces que nos da la espiritualidad eudista en el discernimiento,
nos encontramos como con un proceso, es decir, unos pasos, un camino que tiene etapas. Buscando esto, encontré yo que San Juan Eudes nos pone en Vida y Reino, pero después va a salir en otras partes, sobre todo en la edición, no en la primera es de 1637, aparece en la edición de 1642, donde coloca 8 fundamentos. En el 37 son 4, en el 42 son 8 fundamentos que son como los pasos del discernimiento. Podríamos completar con lo que podría ser la contracara de esto, que la mencionaré un poco más adelante. ¿Cuál es el proceso? El proceso parte de una etapa primera, de un primer paso que diríamos es la fe. La fe entendida como una entrega al Señor. Sí, discernimiento, pero Señor, yo me entrego a ti. Como decía el Espíritu Santo, el secreto de los secretos. Si queremos el secreto del discernimiento, sabemos que es entregarnos a Dios. Y la fe es una entrega a Jesús, de los sentimientos, de las decisiones, de las ideas, de las decisiones de la vida. Es la fe. Y aquí nos volvemos a encontrar con la primera parte, la relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un primer elemento claro y clave en el discernimiento, la fe. No puedo yo decidir como un pagano, o como diría también San Juan Eudes, como paganos, como bestias, como demonios, cuando habla de la situación de algunos bautizados. El primero entonces es la fe, y la fe que nos lleva a caminar con una luz muy segura y muy cierta. Igualmente, otro de los elementos que nos ayuda a discernir y que son fundamentos de la vida cristiana, y para discernir, qué mejor que tomar los fundamentos, es el odio al pecado. Por aquí sí hay como mucho que decir. No en cuanto que haya muchas ideas, sino en cuanto que hay muchas vivencias de cada uno de nosotros. Juan Eudes se confesaba a sí mismo como el último de los hombres y el primero de los pecadores en la profesión de humildad. Y el odio al pecado implica la prudencia frente al pecado. Parece que el mundo ha progresado mucho en cuestiones de tecnología, es excelente la tecnología de medios de comunicación, de transportes, etcétera, pero en el camino de la moral parece que ha ido como de para atrás, porque ahora hay pecados que podríamos llamar nuevos en la sociedad, pecados que antes no se veían, ciertas adiciones, ciertas actitudes, cierta falta de una antropología clara, quién es el otro y quién soy yo. Y esto nos puede llevar al punto, en una cultura como la que tenemos, de pensar que las cosas no son malas, de que solamente son teorías que hay, y que yo tengo el derecho de hacer lo que se me antoja, y para mí no es malo esto, ni lo otro, ni lo otro. Mandamientos quedaron olvidados, quedaron por allá enterrados, y este es uno de los riesgos grandes, porque si yo voy a discernir un camino con el Señor, he de tener en cuenta la actitud mía frente al pecado, si soy permisivo o no, si respeto realmente la voluntad de Dios, o podríamos decir con San Juan Eudes, si lo que yo hago le da gloria a Dios o deja de darle gloria a Dios, que sería el pecado. Entonces es un elemento también muy importante, digo yo, para el discernimiento, y caminamos por ahí. Tal vez dirán ustedes, bueno, hay como demasiados elementos, y de hecho podríamos decir es así. Pero el pecado sí hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si alguien peca? San Juan dice en Vida y Reino, no te angusties, pide perdón al Señor y vuelve a retomar el camino. También dice, en una hermosa manera, ya es en el corazón de María, que arroja tus pecados en ese horno de amor que es el corazón de Jesús. Es algo con lo que tenemos que cargar. Todos somos pecadores.
Y repito, Juan Eudes lo hace caer en cuenta con lo que él llama el espejo del alma. Un espejo para verse cada día, que es la profesión de humildad. Y en este sentido hay otro criterio, otro paso para el discernimiento, que es precisamente la humildad. La humildad es una de las grandes virtudes que aparece en todos. Lo contrario es el orgullo, es el creernos autosuficientes, el creernos mejores de lo que somos, el creernos superiores a los demás. Pero la humildad de corazón, dice San Juan Eudes, nos lleva a reconocer que todos somos pecadores, que todos tenemos puntos débiles, tendencias malas, que no somos perfectos y que como débiles e imperfectos necesitamos la ayuda de Dios para todo. ¿Qué tienes tú, dice el apóstol, que no hayas recibido? Todo nos viene del Señor, todo es gracia. Y por eso la humildad nos va a llevar a comportarnos como Jesús, el silencio. Hay agresiones, hay humillaciones, hay chismes, hay maledicencias, hay elementos que a veces encontramos en la relación con otras personas. Vamos a guardar silencio, vamos a ofrecerlo porque son sufrimientos, todo al Señor uniéndolo a su cruz, y vamos igualmente a decirle al Señor, continúa y completa en mí tu actitud de humildad en la vida. Otra frase que sabemos y que para mí es proverbial realmente en Vida y Reino. Muéstreme una persona humilde y diré que es santa. Muéstreme una más humilde y diré que es más santa. Muéstreme una muy humilde y diré que es muy santa. Esta afirmación de San Juan Eudes nos lleva a afirmar casi, podríamos decir, sin temores, que la humildad es uno de los grandes caminos para la santidad. La Virgen María, inmensa, la rosa de fragancia celestial, la hija predilecta del Padre, la madre del Hijo, la esposa del Espíritu Santo, dice, ha visto la humildad de su esclava, no se enorgulleció. Y es también como el camino, la vía que el Señor nos está mostrando. Otro punto también claro y una luz para el discernimiento es la renuncia, la actitud de renuncia. Es un ejercicio bastante saludable, es un ejercicio bastante bueno para poder nosotros realmente caminar como seguros. Renunciar, primero, Juan Eudes también es maestro en esto, y aunque no lo titula bajo un nombre de discernimiento, es maestro en esto de recomendar la renuncia. Y recuerden ustedes cómo también en Vida y Reino nos dice la renuncia al pecado. Obviamente esto es claro. Es claro teóricamente, pero cuando lo vamos a ver en la vida diaria, cuando hay un obstáculo, cuando hay una contradicción, cuando hay una contrariedad, una tentación muy fuerte, entonces como que no renunciamos. Como que es duro, sí es duro, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Lo tomas o lo dejas sencillamente, porque la renuncia nos lleva igualmente a descubrir que esto que aparentemente nos llamaba la atención, que esto que aparentemente nos impulsa a actuar tiene un veneno. Otro paso, o más bien otra actitud que nos llama la atención y que San Juan les presenta, es la humildad. La humildad que consiste en reconocer que nosotros somos limitados, que somos pecadores, que somos miserables, puesto que la gran miseria es el pecado, y al mismo tiempo reconocer que todo bueno que hay, que podemos tener, viene de Dios. Santo Tomás de Aquino nos decía,
todo pensamiento bueno, toda palabra buena, toda acción buena procede de Dios. Muéstrenme una persona humilde y diré que es santa. Muéstreme una más humilde y diré que es más santa. Muéstreme una muy humilde y diré que es muy santa. Porque la humildad es uno de los grandes caminos para la santidad. Y el discernimiento, sea cual sea el área en que lo hagamos, sea cual sea el momento de la vida en que lo hagamos, debe conducirnos en alguna manera a la santidad para darle gloria a Dios, porque Dios es santo. En este caminar, así como tan estricto, digo yo, por estos principios eudesianos, aparece igualmente la renuncia. La renuncia que nos está pidiendo una actitud de autocrítica, una actitud de autoconocimiento y de dominio para saber que hay elementos negativos o buenos que tenemos que dejar de lado si queremos realmente tomar una decisión y hacer un discernimiento que nos lleve a Dios. Renuncia a muchas cosas, no dijéramos solamente al mal, sino incluso a cosas que son buenas pero que no le dan mucha gloria a Dios. San Juan Eudes, lo recuerdan ustedes, en Vida y Reino, hace como un abanico de opciones de renuncia. Uno de ellos es la renuncia al pecado, y esto es claro, es obvio. No vamos a seguir un camino de pecado, de vicio, de pereza, de lujuria, de violencia, de odio, de mentira, etc. Nada de eso. Renunciamos a esto porque queremos que con nuestra decisión y con nuestra elección de un camino le demos gloria a Dios. Juan Eudes también dice una renuncia al mundo, es decir, a la mentalidad que existe en la sociedad, que lo conocemos nosotros, una cultura de la que habla el Papa Francisco, cultura de muerte, cultura de abortos, cultura de muerte en muchos sentidos, eutanasia, cultura de egoísmo, cultura del descarte. Esa es la mentalidad del mundo. Ahora más se vuelve con cuestiones ya que van directamente en contra de la moral y que la gente va aceptando así como si fueran el camino, la verdad y la vida. Renuncia a la mentalidad que hay, a la cultura que hay en la sociedad. Otro elemento de la renuncia es la renuncia a sí mismo. Tal vez es como lo más difícil porque con frecuencia pensamos que somos los mejores y que tú eres inferior, que yo soy el superior, que los pensamientos y las decisiones mías son las mejores, son perfectas, que los demás están equivocados y que las propuestas mías siempre son las mejores. Con la renuncia se crea un dinamismo que San Juan Eudes lo trae, que es la renuncia y la entrega. Renuncio aquí y me entrego allá, y me entrego a la divina voluntad. Otro elemento que nos debe llevar a hacer un discernimiento claro es un amor a Jesús y a María. Para este tema sí tenemos que haber vivido, dijéramos, como unas experiencias de espiritualidad, no las grandes, no las fuertes, pero sí de amar a Jesús, porque Él es el que me ama. Y consideremos todo lo que significa el amor de Jesús a mí y el amor de Jesús y de María también hacia mí. Si el Señor tiene algo que le agrade y que le guste, es que amemos a María, que le demos elogios a María y con esto lo complacemos a Él. Y por amor a Jesús y a María, entonces vamos siguiendo igualmente la vida y las decisiones y miramos la libertad buscando agradarle al Señor y agradarle a la Virgen. Hay elementos que tenemos en la vida, por ejemplo, experiencias de una mamá con su bebé o de los enamorados o de las comunidades o de los amigos, que con frecuencia se ve algo y se piensa en la persona a la que se quiere. Y decimos, esto se lo podemos llevar. Pensemos así en Jesús y María. Juan Eudes nos recomienda el ejercicio de amor a Jesús. Alabanzas y oraciones de amor directamente a Jesús. Realmente son oraciones apasionadas que también en un proceso de discernimiento deben estar presentes. Deben llevarnos a tomar la conciencia de que, bueno, lo que hagamos
es para darle gusto al Señor. No es para darme gusto a mí solamente, a mí también puede ser, pero para complacer al Señor, para tenerlo siempre presente en todo momento en nuestras vidas. Y diríamos que otro de los elementos grandes es el amor al prójimo. Lo que yo voy a decidir, el proceso de discernimiento que estoy teniendo, ¿sirve en algo para el servicio del prójimo? ¿Sirve en algo para hacerle el bien a los demás? ¿O es un discernimiento egoísta, un discernimiento egocéntrico, un discernimiento que no tiene que ver nada con la comunidad y con los demás? Y entraríamos así como en otro criterio grande, que es el de la misericordia. Tomemos conciencia de que Dios me da la vida, me da las cualidades que tengo, me da la salud, me da el trabajo, me da las oportunidades que día a día nos está ofreciendo, aún con sufrimientos, hemos dicho. Pero entonces miremos que también sea un discernimiento misericordioso, un discernimiento que manifieste el amor de Dios a mi vida, pero que igualmente manifieste el amor de Dios a las otras personas. Miremos cómo la manera de discernir que frecuentemente tenemos es lo que yo quiero, lo que me gusta, mi proyecto de vida, pero como que quedamos ignorantes, por no decir que despreciamos lo que de allí se deriva en bien de las otras personas. Empecemos por la familia, por la comunidad, etc. Y hay un punto que podemos llamar casi como un punto final, aunque el proceso de discernimiento se va renovando, que es la divina voluntad. Es otro de los fundamentos que San Juan Eudes pone para la congregación de Jesús y María. La divina voluntad, que es grande, que es inmensa, que es excelente, poderosa, justa, equitativa, dulce, que nos lleva a alabar al Señor. Hay que tener cuidado, ya habíamos hablado de la libertad que tenemos para seguir una determinada opción o para no, que el Señor no quiere el daño para nadie y que el que se entrega al Señor va a tener, dijéramos, una gran respuesta amorosa de parte del Señor. La voluntad de Dios hace todo. La voluntad de Dios ha hecho la historia, la voluntad de Dios ha hecho las naciones, las escrituras, las culturas. Todo viene de la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es siempre la salvación de nosotros, no es la perdición. A veces aquí se conjuga con la libertad. Hay personas que dicen, Padre, dígame, ¿me debo casar con esta persona o no? Ahí no entra, digamos, lo que se entiende por voluntad de Dios. ¿Vendo esta casa o no la vendo? ¿Hago este negocio o no lo hago? ¿Hago este viaje o no lo hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es tu salvación. Las otras son decisiones personales y el Señor respeta tu libertad. Pero la voluntad de Dios siempre es la unión, la alabanza, la glorificación, la salvación de todos. Y tenemos que pensar también, diríamos ya como un punto final porque el tiempo se nos acaba, tenemos que pensar también que cualquier proceso de discernimiento tiene que hacer brillar y tiene que apuntar y ser iluminado por la voluntad de Dios. Para mí ha sido un gusto tenerlos aquí presentes a ustedes y también es como mi deseo de que sigamos este proceso y este dinamismo de la espiritualidad eudista con mucha entrega a Dios, con mucha oración y con mucha actitud, diríamos, positiva, porque el Señor nos está dando la oportunidad de darle gloria a Él. De nuevo, me despido de ustedes y espero que nos veamos en otro momento. Soy el Padre Álvaro Duarte, eudista de la provincia Minuto de Dios.